Pues muy buenas tardes, Marcos Araujo, Muy buenas tardes, ¿qué tal? gerente de Asega. Preséntate para quien no te conozca. Sí, bueno, yo soy el gerente de la Agencia Gallega de Emergencias, llevo trabajando aquí 8 años. Bueno, es un puesto complicado, del que sí es verdad que por la parte de la jefatura han buscado un perfil un poco adecuado a lo que es una gerencia que puede llevar desde una emergencia pequeña a una gran emergencia. Del mundo de la formación, es verdad que soy ingeniero forestal y he trabajado desde peón forestal hasta técnico forestal y después he pasado desde la posición de un bombero raso a trabajando un GES a un jefe de parque. Entonces es verdad que tengo cierto conocimiento de base para llegar un poco al puesto que estoy ocupando ahora. Algo que no es menester porque es raro que una gerencia, puesto que es un puesto político, acabe siendo ocupada por alguien con formación en el tema. Y hemos visto, no vamos a hablar de diferentes cuerpos, pero hemos visto lo mal que puede ir un servicio en manos de alguien que no sabe cómo se gestiona. Tú por lo menos sí que puedes dar una visión operativa con experiencia. Sí, efectivamente, y por desgracia para un poco los gallegos ya hemos tenido algunas incidencias relevantes en cuanto a emergencias, a grandes incendios forestales. Nosotros aquí, como decimos en Galicia, derrapan las borrascas, con lo cual hemos tenido muchos ciclos de borrascas que nos han generado inundaciones, no indudablemente las dimensiones que se dan en la zona mediterránea, pero que también tienen niveles de afección y hay que trabajarlos y tratarlos. Y es verdad que en las emergencias, cuando todo va bien, no se escucha nada. El problema es cuando hay algo que va mal, entonces todo se magnifica, ¿no? Y hay una relevancia a nivel de medios, a nivel de prensa, y muchas veces también se utiliza políticamente, que creo que es un error. Efectivamente, justo lo hablábamos en la ponencia que también tenéis disponible ya en vídeo cuando hayamos editado esto, en la que hablamos de esto, sobre todo del contexto de la DANA y de las lecciones aprendidas. La verdad es que las ponencias han sido muy instructivas, sobre todo desde el punto de vista del bombero, desde el punto de vista de una agencia que de repente tiene que mandar un montón de medios de diferentes municipios, diferentes servicios y de cómo hago esto, porque desde abajo lloramos diciendo yo quiero ir, estamos gente suficiente, vale, pero ¿cómo lo hago? Y me ha parecido súper instructiva, así que os recomiendo no perderla, pero me interesa muchísimo que como gerente de Asega nos des los puntos fuertes y lo que a vosotros la administración pública os proporciona este tipo de eventos, este tipo de ferias para en sí la respuesta a las emergencias, saber tener una relación más con los fabricantes, poder ver unas demostraciones de cómo funciona lo que vais a contratar. Cuéntame un poco. Al final es cierto que para nosotros, todos los responsables de emergencias, bien a nivel autonómico, a nivel local o a nivel provincial, siempre las ferias son un escaparate. Tienen por un lado la parte de contacto con proveedores, ver nueva tecnología, ver nuevas herramientas, ver hacia dónde va el futuro en muchos casos de la tecnología, porque bueno, a veces en las ferias también se presenta y muchas veces no te llega, pero después descubrir, que esto sí que lo hablamos con algún proveedor, pues proveedores nuevos que a veces ni conoces que hay en el mercado, incluso aquí al lado, ¿no? Que puedes tener un proveedor tecnológico que te pueda dar una respuesta y que no lo conoces, ¿no? Por otro lado, no deja de ser un vínculo a todos los profesionales que vienen a la feria y que al final es un punto de contacto, ¿no? Entre mandos de parques, mandos de protección civil, gente de protección civil, no deja de ser un punto de reunión, ¿no? Y al final las emergencias, aunque somos muchos servicios operativos, fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, sanitarios, bomberos forestales, etc., hay un componente común a todos, ¿no? Y las ferias nos unifican un poco a todos, ¿no? Al final seguimos unos marcos, unas pautas derivadas de una legislación y unos planes que son las mismas para todos nosotros. Es verdad que hay diferencias en la organización y cómo deberían estar organizados, pero sí en la parte protocolaria de cómo es una emergencia ordinaria, extraordinaria, cuál se planifica, los protocolos que hay de intervención, son comunes a nivel nacional o muy parecidos, salvo ciertas cosas que tienen que ver con la unidad territorial, el territorio, pero al final en el fondo es exactamente lo mismo. Y esto la verdad que a nosotros nos ayuda mucho al contacto, y del contacto siempre se ha dicho, la gente aprende por comparativa y si no eres capaz de compararte nunca vas a evolucionar. Y la feria hace también que de alguna manera conozcamos gente como vosotros
que bueno, pues está haciendo una labor bonita e importante en la comunicación de emergencias, que es muy importante, igual que la formación, pero que siempre ha sido, pues, bueno, la emergencia, lo importante es acabar con la emergencia. Pero el cómo se comunica, lo que se comunica, y en el mundo en el que estamos ahora de la comunicación online, la comunicación a redes, es súper importante. Nosotros desde la agencia el año pasado hicimos un congreso de responsables de comunicación de 112 o de servicios de emergencias autonómicos, y la verdad que fue un éxito, y yo, que estoy en la parte operativa, aprendí muchísimo desde la perspectiva que puede tener alguien que tiene que comunicar la emergencia y el trato a la información en una emergencia, que es fundamental. Obviamente, porque me parece muy importante eso que acabas de decir, porque la gente cuando viene a esta feria se piensa que eso viene a darse una vuelta o viene a comprar, pero va mucho más allá. La posibilidad, por ejemplo, que estamos teniendo para que todos vosotros tengáis de primera mano la opinión del gerente de la SEGA, que no es una figura súper importante, porque al final es el máximo dirigente de las emergencias en Galicia, esta feria es la que nos está dando la posibilidad. Si no tuviésemos esta feria y esta posibilidad de encuentro, nosotros no tendríamos la posibilidad de deciros a vosotros todo esto. Con lo cual, hay que también entender que, aparte de la comunicación, tener puntos de nexos de unión entre profesionales, ciudadanos y las empresas que suministran los camiones y equipos con los que yo, como bombero, voy a vosotros a protegeros, a hacer mi trabajo, y tú vas a intentar adquirirlos para mí, es súper importante. Sí, aparte, bueno, todas las ferias tienen esa componente, tienen la componente humana, tienen una componente indudablemente de producto, de presentación o de conocimiento de producto, y es verdad que los fabricantes pues no deja de ser un mercado y es importante estar con ellos y que sepan las necesidades que hay en el mercado, ¿no? Que en las ferias también lo palpan. Indudablemente nosotros apoyamos a todos los proveedores que trabajan en este sector, porque son importantísimos para nosotros, y las evoluciones que hacen al final nos favorecen la vida y el trabajo. Recuerdo no hace tanto tiempo que las botellas de los equipos autónomos eran de acero, pesaban 1 quintal, y igual no pasaron más de 25 años, y como eso, los equipos de escarcelación, la reducción de pesos, la automatización, la electrificación, bueno, todo esto se va viendo en las ferias. Después tiene una componente de hacia dónde va la tecnología, ahora que estamos hablando de IA, de inteligencia artificial, pues también aquí en las ferias hay charlas súper interesantes sobre hacia dónde vamos en cada uno de los sectores, tanto la seguridad como la emergencias, como la protección civil, y nos ayudan a aprender. Y después no deja de ser, pues, como nos ha pasado hoy, ¿no? Que al final te vas a comer con unos cuantos mandos de servicios operativos de toda España, y bueno, tienes la comparativa de cuáles son las mejoras que hay que hacer en cada uno de los servicios, a qué nivel está cada uno de ellos, y eso nos ayuda a mejorar, ¿no? Por eso digo que yo siempre he dicho que las ferias, y las ferias técnicas y tecnológicas, donde sean de profesionales, también indudablemente con algún día de apertura al público, porque la sociedad nos tiene que conocer. A veces somos muy cerrados, ¿no? En nuestro sector, en nuestro mundo, y es verdad que es algo que también tenemos que aprender a hacer y que por lo menos desde Galicia se está intentando, ¿no? Llegar a través de las redes a sensibilizar a la población del uso correcto de los teléfonos de emergencias, de sistemas y medidas de autoprotección que son súper importantes, pues, para reducir el número de incidencias que tenemos anual, que al final es un poco por lo que trabajamos todos. Yo siempre le digo a mis servicios operativos de bomberos y protección civil que trabajamos y tenemos que trabajar más en la prevención, y la prevención es autoprotección, y siempre hemos apostado, que creo que es algo que llevamos demandando de toda la vida, yo creo, todos los profesionales de las emergencias, que hay que dar autoprotección en el colegio, ¿vale? En la educación obligatoria, un número de horas, lo limitado que sea, pero tiene que partir de los niños, que van a ser, pues, los bomberos del futuro, los gerentes del futuro, Eso es. los padres del futuro, y eso nos complicará menos la vida.
Eso es, incluso ahora Europa nos está dando un toque y va a intentar ponerse un poquito en ello con la última novedad, como ya hemos mencionado, con el director de Sedespo, que le acabamos de tener en su compañía, no obligación, pero sí recomendación de avituallamiento para 72 horas, para que en caso de, por ejemplo, la Dana de Valencia, que es la catástrofe más reciente que tenemos, que tengamos en casa por lo menos, para quien por suerte tuviese todavía su casa disponible, 3 días de comida hasta que pudiésemos llegar, porque aunque la gente no lo entienda, hay espacio en lo que no, hasta que el agua se retire no se puede llegar más allá de la descoordinación que obviamente haya por ahí. Sí, efectivamente, hay siniestros que podemos anticipar un poco, los meteorológicos podemos llegar hasta donde llegamos, pero es verdad que la meteorología no es una ciencia exacta y a veces nos sorprende, y generalmente cuando nos sorprende suele ser para mal, a veces también para bien, pero en general suele ser para mal. Y después, movimientos sísmicos son impredecibles, los predecimos cuando están en curso, con lo cual no tenemos problema, porque la gente sí es verdad que ha visto la noticia enfocada a la guerra, que también no deja de ser un riesgo. Pero no solo es eso, no solo es eso. Y después hay cosas muy simples, eso siempre lo comentamos, ¿no? Y entre compañeros se comenta, o sea, nosotros todos tenemos extintor en nuestro piso, en el pasillo, en las escaleras, pero la gente no sabe usar un extintor, porque nunca lo ha usado. Y eso se tiene que enseñar en los colegios, ¿no? Pues cosas sencillas que tienen que ver con el riesgo eléctrico, que tienen que ver con el riesgo en la cocina, que tienen que ver con qué hacer si hay un incendio forestal y llega a nuestras casas, con qué hacer si tenemos una inundación o una posible inundación, porque está bien. Y esta mañana lo comentábamos, ¿no? Te llega un mensaje que normalmente o muchas veces no está estructurado, que tiene que ser simple, pero aunque fuese simple y nos diese algo de información, la gente no tiene un conocimiento previo, y al no tener un conocimiento previo, no sabes qué hacer. Se va a inundar, y vale, ¿y qué hago? Efectivamente. No me avises que se va a inundar, dime qué no hacer o qué hacer. Exacto. Y eso es una formación que yo creo que tiene que hacerse en los coles. Efectivamente. Este tipo de ferias también, con los talleres y ponencias que hay al ciudadano de una manera gratuita, también les puede ayudar. Hablábamos incluso de uno que hay de RCP, que para mí es el básico, sí, de lo que tiene que aprender un ciudadano, y este tipo de evento también. ASEGA, ya hablando un poco de la SEGA, ¿qué nuevos retos después de la Dana, incluso de los movimientos que está haciendo Europa en inversión para defensa, qué nuevos retos estáis viendo que tenéis que tener por delante? Bueno, la agencia siempre ha tenido una perspectiva de ser un poquito la punta de iceberg, ¿no? Un poco, nosotros intentamos implementar la tecnología, y a medida que los servicios operativos se hacen con ella, nosotros damos un paso más, ¿no? Es verdad que nos queda implementar tecnología a nivel de la gestión de datos, nos queda implementar tecnología a nivel de la predicción y de la planificación anticipada, de la planificación, pero planificación real, no una planificación de tengo un plan, un mamotreto ahí que lo he hecho y queda ahí de por vida, ¿no? Sino una planificación un poco más tecnológica, que la tecnología nos ayude a entender los pasos y ayudarnos en los pasos en una emergencia, para que no nos olvidemos los pasos que tenemos protocolizados, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Es tal el pequeño caos que se produce cuando se inicia una emergencia, que pierdes la visión de lo que tienes que hacer en el minuto después. Entonces, yo creo que la tecnología eso nos puede ayudar, pero al final es verdad que los servicios trabajamos por protocolos, todo está anticipado, y a veces en ese caos te olvidas de cuál es el procedimiento y el protocolo, o te saltas pasos que son muy importantes. Y la tecnología nos va a ayudar a eso, y eso es un poco con lo que estamos. A veces son cosas muy sencillas, que se lo comentas a alguien que trabaje un poco con algoritmos, que trabaje con bases de datos, y te dice, pues eso es fácil, ya, pero no lo tenemos. Claro, no tiene que ser fácil, tiene que ser disponible. Efectivamente, y después indudablemente ir modernizándonos a nivel tecnológico, tanto en los 112 como en los contactos que tenemos en comunicaciones, mejorar las comunicaciones. Y ese es un poco el enfoque. Yo dentro de 2 semanas me voy a Finlandia a la reunión de la Asociación Europea de Servicios 112, donde se va a hablar del 112 Next Generation, donde vamos a hablar que la conectividad del ciudadano con el 112 no solo va a ser a nivel de voz, sino va a ser voz y vídeo. Y vamos a tener que implementar tecnología 5G por parte de las operadoras, porque todo eso al final hay que enraizarlo para que hoy en día
tienes una comunicación por WhatsApp con vídeo y no puedes hablar con unos con vídeo, con lo importante que podría ser en caso de un infarto, en caso de un atragantamiento, en cosas que son muy sencillas y que se pueden salvar vidas. Una simple imagen para que la centralita sepa qué hay, porque al final una imagen vale más que las 1000 palabras que le pedimos a veces y que la gente se queja, pero necesitamos saber qué hay de verdad. Y ya para acabar, no te quiero más tiempo, como antiguo bombero y también porque me toca a mí, en los servicios de bomberos de Galicia, ¿qué mejorarías si pudieras hacer así? ¿Qué mejorarías? Bueno, la verdad que muchas cosas. A nivel de servicios, no solo de servicios de bomberos, yo creo que tiene que haber un cambio tangencial, no en Galicia solo, sino en toda España, de entender la protección civil como un todo, que eso nos falta. En los países nórdicos lo entienden un poquito mejor, ¿no? Hay una unificación de servicios operativos, porque al final te hacen falta todos en un momento determinado, y hay que conjuntarlos y hacerlos funcionar de forma coordinada. Y en bomberos, indudablemente, nos falta unificación de información, que tenemos que llegar a ellos, nos falta unificación a veces en equipamiento, y eso no quiere decir que sea el mismo equipamiento, pero sí tener unas estandarizaciones en equipamiento, unificación en procedimientos, que creo que están más o menos alineados, pero tenemos que trabajar sobre ellos. Claro. Y hacerlos mucho más reales y más palpables, porque al final es verdad que toda esa planificación y todos los datos que hay en los planes se pueden meter hoy en día a nivel tecnológico y tenernos a golpe de tablet o a golpe de teléfono, ¿no? Y hacia ahí es hacia donde creo que tenemos que ir, y siempre lo he dicho, la formación es fundamental en los servicios de bomberos. El trabajo formativo de los servicios de bomberos se basa en la práctica, por lo cual tiene que ser formación práctica. Tiene que haber niveles en la formación, tiene que haber formación para un bombero que entra, para un bombero que ya lleva años, para un cabo, para un sargento, para un oficial, para un oficial. Es diferenciada porque las necesidades son diferentes. Digo bomberos, pero exactamente lo mismo policía, en medios sanitarios, en voluntarios de protección civil, cada uno dentro de sus funciones. Y después esa formación la va a dar alguien, con lo cual hay que homologar instructores de formación, hay que homologar centros de formación, y creo que es un trabajo que llevamos años pidiendo y que no se está haciendo, por lo menos en este sector. Es verdad que otros sectores al final lo tienen regulado. Digo sectores como puede ser el sector de la construcción, el sector del metal, la construcción metálica, y lo tienen mucho mejor regulado que nosotros, que no dejamos de ser un servicio esencial. Puede quedar esa reflexión. No le quito más tiempo. Marcos Araujo, gerente de la SEGA. Muchísimas gracias por dedicarnos este creativo, de verdad. Pues la verdad que un placer y un gusto tener a gente que trabaja mucho y muy bien en la información, que es muy necesaria. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer.